Bueno, un cordial saludo. En este curso de instrumentos de investigación ya hemos hablado de la confiabilidad y hoy vamos a hacer referencia a este otro aspecto que es la validez. La confiabilidad y la validez son las principales características que debe tener un instrumento para recolectar información. Esa información obviamente debe ser válida y confiable. En el caso de la validez, nos encontramos en la vida cotidiana, por ejemplo, con un peso, el cual permite, o sea, una balanza, un peso, el cual nos permite obtener los gramos o kilogramos de un determinado objeto, de una persona, y las veces que utilicemos esa balanza, vamos a obtener exactamente la medida, o bien en gramos, o bien en kilogramos, o bien en libras, dependiendo de cómo esté diseñado y de cómo estemos pesando. También tenemos, por ejemplo, un amperímetro, que nos permite obtener la medición de amperaje de un circuito eléctrico, de un motor. Y cada vez que utilicemos ese amperímetro, pues obviamente la medida que vamos a obtener es válida. No importa cuántos amperios tiene, pero sí sabemos que nos va a medir amperios. Un amperímetro no nos va a medir metros. Tenemos, por ejemplo, el caso del tacómetro, otro instrumento que nos permite medir las revoluciones de un motor. Y así por el estilo, ¿no? Tenemos muchos instrumentos que al utilizarlos pues son válidos, pero no ocurre lo mismo si hablamos, por ejemplo, de la motivación por el estudio, de la soledad, de la ansiedad, de la ira, de la tristeza, de la solidaridad, que son algunas de las variables con las cuales nos encontramos cuando vamos a hacer algunos estudios, bien sea en el caso educativo, o bien sea en el caso de la sociología, o bien sea en el caso de la psicología, por ejemplo. Entonces, nos interesa estudiar la exactitud con la cual pueden hacerse mediciones significativas y adecuadas de un instrumento, en el sentido de que mida realmente el rasgo que se pretende medir. Y a esto lo que acabo de expresar pues es lo que se denomina validez. Entonces, la validez refleja la utilidad científica de un instrumento de medición cuando mide realmente el rasgo que se pretende medir. Autores como, por ejemplo, Guilford, Nunali y Bernstein, Anastasia, consideran que la validez de un instrumento de medición debe responder a preguntas como: ¿qué miden los puntajes del test? ¿Qué predicen dichas puntuaciones? Diría que estos son algunas orientaciones para tener la idea de cuán válido es un instrumento de medición cuando lo construimos para recolectar información. Tenemos varios tipos de validez: la validez de constructo, la validez predictiva o de criterio, y la validez de contenido. Por cierto, en algunos casos, algunas personas o algunos profesores, algunos tutores, le dicen a sus tutorizados, estudiantes que están orientando en el caso de un trabajo de grado, de una tesis, su instrumento ya tiene la validez de las 3C. Bueno, se refiere a las 3C por eso, porque la validez de constructo, la validez de criterio y la validez de contenido. En el caso
de la validez del constructo, pues sí, está orientada a la medición de esos constructos psicológicos, como por ejemplo medir el interés, la actitud hacia la estadística. Y en investigación psicoeducativa se hacen mediciones indirectas de ciertas variables internas de los individuos que se denominan constructos, o sea, el hecho de medir esas variables internas, digamos, la de las conductas que no se ven, se le denomina constructo. Y en palabras de León y Montero, pues, se denomina constructo al concepto que permite dar nombre a una variable que no es directamente observable. Obviamente, ni es directamente observable, ni es directamente medible. La validez predictiva o de criterio es cuando se establece una relación estadística con un criterio específico. Algunos dicen un criterio específico externo, obviamente. Un ejemplo de ello son las pruebas de admisión para ingresar a una universidad. También las que utilizan en las empresas, ¿no?, para seleccionar personal, ¿no? Lo hacen en función de un determinado, hacen esas pruebas y lo contrastan con un criterio que ya tiene un criterio de calidad, un criterio de expectativa que tiene la empresa con esos trabajadores que aspiran a ingresar, obviamente. Y la validez de contenido se hace sobre la base de una muestra de contenido requerido. Un ejemplo de ello pues son las pruebas para medir la capacidad lectora en alumnos de tercer año de educación básica, en el bachillerato, en las universidades, ¿no? La validez de contenido hasta ahora se ha venido haciendo contrastando, es decir, si esos ítems en realidad están midiendo de manera exhaustiva la variable, o digamos mejor, las dimensiones de las variables. Y eso se ha hecho de manera cualitativa, es decir, se le entrega el instrumento a un grupo de expertos y ellos van contrastando si en realidad esos ítems corresponden a esas dimensiones de variables y por ende a esas variables. Y eso se ha hecho de manera cualitativa. Pero de un buen tiempo acá hay un trabajo que nos va a ayudar mucho, porque es lo que se denomina el coeficiente de validez de contenido, denominado con las siglas CVC. ¿Y qué es la validez de contenido? Bueno, la validez de contenido, esto es un trabajo hecho por el doctor Hernández Nieto. Ya en Venezuela es utilizado en varias instituciones, en varias universidades, digamos, por diversos profesionales, y también tengo entendido que se viene utilizando en otros países. Entonces, este autor, para él, define o ve en la validez de contenido que permite obtener una relación proporcional entre la hipotética validez perfecta, verdadera o esperada, y la validez empírica aleatoria. De esta manera concibe este autor, Hernández Nieto, lo que es la validez de contenido. Y entonces especifica cada una de ellas, le da pues su dirección. Dice: la validez perfecta, verdadera o esperada es cuando todos los jueces concuerdan en asignar el valor máximo de una escala a cada uno de los ítems, categorías o rasgos con cierto error por variación aleatoria. Y la validez empírica o observada, para Hernández Nieto, es cuando los jueces concuerdan en mayor o menor grado en asignar ciertos valores de la escala con cierto error de variabilidad aleatoria. Esta metodología que nos presenta Hernández Nieto
contiene, pues, apunta a que se va a obtener una medición cual y cuantitativa. Es decir, va a haber la apreciación cualitativa y va a haber también la expresión cuantitativa. En lo cualitativo, obviamente, como se venía haciendo, este ítem no responde, este ítem no tiene tal y tal características, es mejor mejorarlo, se recomienda mejorarlo, etc. Pero a su vez ahora va a ser cuantificado y a través de esta ecuación que tenemos allí, entiendo que las ecuaciones no son muy agradables para algunas personas, pero tengo que hacer mención a ella, aunque nadie va a tener que utilizar esta ecuación, porque para eso ya existe un programa en el SPSS hecho con una sintaxis de ese mismo programa, ¿no? Es decir, con el apoyo de ese mismo programa, de la sintaxis con la cual se cuenta para poder diseñar programas y correrlo allí. Entonces, el CBCT, el primer término de la ecuación, se refiere al coeficiente de validez de contenido total. La N pues está representando, o sea, representa el número total de ítems del instrumento. Esa sumatoria XY, la que tenemos aquí, pues es la sumatoria de los puntajes asignados por cada juez o validador a cada uno de los ciclos. Este B max, pues es el valor máximo de la escala utilizado por los jueces o validadores. Generalmente se utiliza una escala de 1 a 3. Esta P sub I que tenemos aquí es la probabilidad de error de cada ítem, es decir, la probabilidad de concordancia aleatoria entre los jueces. Y la J, que tenemos por acá, es el número de jueces que asignan los puntajes a cada ítem. Si tenemos 3 jueces, pues entonces aquí del denominador, en la primera expresión de este mismo numerador, pues serán 3. Si son 5 es 5 y así sucesivamente. Ahora bien, como podemos ver, pues esta expresión matemática nos lleva a un índice, es decir, nos lleva a un valor. Por lo tanto, el coeficiente de validez de contenido nos va a dar, por una parte, un coeficiente, un valor, pero a su vez nos va a indicar, por un lado, cuán confiable, o sea, cuán válido, perdón, es ese instrumento. Pero a su vez nos mide la concordancia que hay entre los jueces para dar ese veredicto, si en realidad los ítems son válidos o carecen de validez. Y a su vez, repito, esa concordancia que hay entre ellos cuando dan esa expresión. Diría yo que esta es una de las ventajas, o sea, uno de los adelantos que tiene este procedimiento, esta metodología, porque ya no nos quedamos meramente en lo cualitativo, sino que también tenemos un indicador que nos expresa esa concordancia entre los jueces. Ese valor nos va a expresar dos aspectos: la concordancia entre jueces y la validez de contenido de ese instrumento. Voy a detener este video acá para continuar.